es que a veces los clientes no tienen clara su estrategia. Y todo el mundo habla de estrategia, todo. Cuando yo a un cliente le digo, oye, ¿tu estrategia es de volumen o de margen? No, pues las dos. Sí. El área comercial tiene método. O sea, hay método para vender. Yo te puedo decir, yo soy un resultado del método. Nuevas posibilidades. Conversaciones que inspiran nuevas formas de innovar en los negocios. Hoy estoy muy contento porque nos vamos a la Ciudad de México con una experta en innovación, en ventas, con Verónica Sánchez. ¿Cómo estás, Verónica? Ay, muy bien, Oscar. Muy contenta. Y además, el día está precioso. Sí, pues estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenida al podcast Nuevas Posibilidades, donde hablamos de innovación. Y hoy vamos a hablar de un tema que me pareció muy impresionante en la conferencia que asistí. Yo así conocí a Verónica en un evento internacional que se llamó Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento en el Exacto. World Trade Center en la Ciudad de México hace unas cuantas semanas. Y quedé muy impresionado por los casos que presentó Verónica. Y dije, hoy la voy a invitar a mi podcast y pues estoy muy honrado de que hayas aceptado participar y que nos compartas tu conocimiento y experiencia en estos rollos de la innovación, particularmente en tu ámbito en las ventas, porque Verónica es experta en ventas y, Sí, y tienes pues un muy libro, agradecida, Oscar. y tienes un libro del cual vamos a hablar también, del caos al control. Ujú. Me gusta empezar con esta pregunta para que el público te conozca un poco a nivel personal. Pues platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo es que llegaste a hacer lo que ahora haces como una experta en ventas? Pues la vida me trajo al tema comercial en realidad, como yo creo que a la mayoría de la gente. Cuando entrevistamos personas para posiciones comerciales, hay una pregunta clave para entender su deseo de querer hacer carrera comercial. Y cuando les preguntamos por qué elegiste estar en ventas, la mayoría te contesta, caí en ventas, no elegí estar en ventas. Entonces, yo creo que yo soy un caso parecido a estos donde caí en ventas, pero posteriormente elegí quedarme en ventas. O sea, amé estar y caí por una situación muy particular que fue que en su momento la persona que me invitó a tener mi primera posición comercial se fijó en cualidades que yo tenía, que hoy entiendo que son cualidades que pues apoyan mucho el proceso de perfiles exitosos en las ventas. Y imagínate, o sea, tanto creyó en mí que me contrató con 6 meses de embarazo, ¿no? Ah, O mira. sea, Ahora, sí. sí, Oye, sí, sí. pues ¿cuáles fueron los superpoderes que él pudo visualizar en ti? Fíjate, esos superpoderes que alcanzó a mirar, primero fue orden, Ujú, segundo fue carácter, o sea, porque tenemos la falsa creencia de que los buenos vendedores, gerentes o directivos comerciales solamente tienen que hacerse amigos para poder vender, ¿no? ujú, ujú, Y ujú. algo que creo que hemos despertado en mucha gente que hemos entrenado es que lo que uno tiene que generar es respeto. Respeto por el conocimiento, por la situación y sobre todo cuando te toca ser mujer, ¿no? En un Ah, sí, ámbito sí, tan sobre todo. masculino como es el comercial. En el ámbito comercial, sobre todo en áreas de tecnología, que es donde me Ujú, ha tocado ujú. estar, o Sí, otras industrias, donde predominan los hombres, ¿no? totalmente, ¿no? Ujú. En todas las posiciones. Entonces, ha sido uno de los superpoderes. Y el otro superpoder ha tenido que ver con la capacidad de escuchar qué es lo que uno puede aportar para resolver una problemática a los clientes. Porque siempre he enfatizado que el vender se trata del otro. Entonces, cuando tú entiendes que la venta se trata del otro, tienes mayor escucha y haces preguntas que ayudan a derivar en cómo puedo impactar o cómo puedo ayudarle al otro a resolver alguna dificultad, evidentemente con lo que yo traigo en la caja, ¿no? O con la oferta o el servicio que yo traigo. Déjame Entonces nada creo más hacer que un es paréntesis de que eso yo pude advertir en tu presentación. Fíjate, interesante, pues es que soy antropólogo, ¿no?
Entonces yo pues soy experto en el comportamiento humano, entonces con tu narrativa y los casos que presentabas me di cuenta, dije, esta mujer sabe escuchar muy bien, sabe ponerse en los zapatos del otro y sabe empatizar. Yo también pude detectar ese superpoder y después lo confirmé cuando presentaste el ejemplo o el caso de esta empresa Ujú. este, que quería pedir un préstamo para ampliar su patio, para poder hacer Sí, movimientos con los trailers, etcétera. Pero bueno, no quiero hacer el spoiler ahorita, más adelante me quisiera que abordáramos ese caso, pero sí me pude dar cuenta de que eres muy buena escuchando, ¿no? Que es una cualidad muy antropológica, bueno, que tienen los antropólogos, ¿no? Escuchar y aceptar lo que, la narrativa de las personas, ¿no? Cómo cuentan sus historias, ¿no? claro. Y eso es algo que, fíjate, hoy está tan de moda el famoso storytelling, ¿no? Que en realidad es la invitación a la gente a saber contar historias. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar historias, ¿no? Pero nadie está dispuesto a escuchar el otro sus propias historias, ¿no? Entonces, fíjate, si bien es cierto que es una herramienta comercial, yo siempre les digo, que está maravilloso, yo te enseño a hacer el storytelling, pero también, ¿qué tanto escuchas tú el storytelling del cliente, ¿no? Sí, sí, Lo que totalmente. trae el cliente, Ujú, porque ujú. ahí es donde realmente vas a encontrar el por qué te prefiere a ti, por qué quiere seleccionar tu servicio o por qué tu servicio no es el indicado en ese momento también, porque se vale, ¿no? Entonces Ujú, yo sí. siempre he dicho, se vale, pensamos que no aceptar un proceso comercial es pérdida o a veces tenemos ventas de ego, ¿no? Y a fuerzas queremos vender lo que traemos. Pero yo les digo, también es una ganancia cuando entendemos que no somos la solución a Sí, esa persona. sí, Y totalmente. ahí Te ahorras ganamos muchos todo, dolores de cabeza. pero de ambas partes, ¿no? O Ah, sí, sea, sí, claro. tanto el cliente termina ganando también un buen aliado porque ¿cuántas veces nos hemos dado el permiso de decir no a una venta, ¿no? Y el cliente se da cuenta que le estamos salvando el pellejo de no entrar en una situación que no es la más apropiada y a la larga lo reconoce, ¿me explicó? A la larga nos da la posibilidad después de tener la confianza de poder establecer un vínculo con nosotros. Y sobre todo cuando hacemos venta B2B, eso se da mucho, ¿no? Oye, Verónica, platícanos tu historia. ¿Cómo fue que llegaste? Ahora sí que platícanos tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a desarrollar todo un sistema, todo un esquema de trabajo en las ventas? Platícanos cómo fue que llegaste a concebir eso. Este, platícanos su gestación. Ahora sí, ¿cómo fue? Claro. Mira, yo le agradezco mucho a grandes maestros que he tenido. O sea, la verdad es Ujú. que si empiezo a nombrar ahorita, a lo mejor dejo fuera muchos, pero te puedo decir que he tenido grandes maestros, algunos compañeros de trabajo, algunos jefes, algunos consultores, algunos autores. Por ejemplo, hay un autor muy particular que su metodología me ha gustado mucho. Fuimos muy promotores también de la evaluación que diseñó esta persona. Y el método se llama Best o sea, está basado en un modelo que hace la analogía con el béisbol. Ese es un modelo que a mí Ah, me ok. encantó. Conocí también el de Spin, conocí también pues muchos otros modelos que existen en el mercado. Este en particular me agradó porque se me hizo muy pragmático en su momento, pero estoy hablando de hace casi 12 años. Ujú. Y con el tiempo que hemos hecho, tomar una serie de elementos de varios modelos, ¿no? Y decir, a ver, de este modelo, ¿qué es lo prioritario, ¿no? Por ejemplo, en ese modelo que te menciono, algo que me parece brillante es esta capacidad de diferenciar entre un sospechoso y un prospecto. Y después llamar al cliente. Parece una bobada, pero el hacer esa distinción hace que yo no me acelere en el proceso comercial y no pase de una entrevista a una propuesta, porque ahí es donde perdemos precisamente el tema de la venta consultiva, ¿sí? Luego hay otros modelos que nos ayudan muy bien a detectar, por ejemplo, el cliente objetivo. Ese es otro tipo de modelos que
que hemos trabajado o herramientas para traerlo acá, ¿no? La PNL es otro gran Ujú. instrumento. Y en este ejercicio que yo planteo en el libro, mucho de lo que yo hago énfasis es, primero, tú tienes que tener clara una estrategia comercial. Eso es básico, eso es fundamental. ¿Me explico? Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando nosotros hacemos consultoría, de lo primero que yo me alcanzo a dar cuenta es que a veces los clientes no tienen clara su estrategia. Y todo el mundo habla de estrategia, todo el mundo vende servicios de estrategia, de consultoría de estrategia, pero cuando haces tú preguntas tan simples comerciales te das cuenta que no hay estrategia. Y te voy a hacer un ejemplo de una de ellas. A ver. Cuando yo a un cliente le digo, oye, ¿tu estrategia es de volumen o de margen? No, pues las dos. Ujú. No, a ver, ¿cómo? Sí, hay que vender mucho y con margen grande, ¿no? Le digo, aguas, son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo a la táctica, cuando ya te bajas a la táctica, vender mucho que vender caro o vender con un margen Sí. amplio, ¿me explico? Ujú. Y en la industria tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en la industria de los diésel, las gasolinas, etcétera, son negocios de volumen, no son Ujú, negocios de ujú. margen. Entonces, tus modelos operativos responden de manera diferente, tu modelo comercial responde de manera diferente. Y esa es otra cosa que yo me he encontrado. Poca gente liga lo valioso, y ahí tiene que ver con el ejemplo que yo les ponía ese día en la conferencia, el modelo comercial, el modelo de compensación, cómo llevas el ritmo de la venta con el modelo operativo. Y a veces creemos que son ajenos. Entonces, a veces nos limitamos en decir, hay que vender más. Les digo, no, hay que vender mejor, pero Ujú. además hay que vender de tal manera que veamos cómo impacta en el modelo de operación. Entonces, el ejemplo que yo les ponía de este empresario que, oye, pues voy a invertir este crédito que tengo en más patio para que los camiones a fin de mes Ujú. lleguen y entonces no se atasquen en el piso, ¿no? Dices, a ver, espérame, ¿cómo estás pagando a los vendedores? Tu modelo de compensación premia que llegue la venta al final. ¿Por qué no premiamos que ahora llegue también desde el principio? Y empiezas a regular cómo entran las órdenes de compra, ¿no? Ujú, ujú. Regulas eso y ya no necesitas la inversión en el piso. ¿Me explico? Otros temas importantes, el flujo de efectivo. Tuve hace tiempo igual otro cliente que el famoso 80-20, ¿no? Sí. Le dice un consultor, enfócate en lo que te deja el 80% de ingreso y 20% de esfuerzo y bueno, Ujú. total que mató todos los clientes pequeñitos que tenía por irse solo con los clientes grandes. Traía ya problemas de flujo, problemas de deuda. En realidad lo que este cliente tenía que haber hecho era cambiar el modelo de servicio. Es decir, no tengo por qué atender a la persona de la empresa X, grande, etcétera, que le doy servicio con una persona muy senior, Ujú. muy cara, ¿no? Y a lo mejor el chiquito, cambia el modelo de servicio. A lo mejor aquí lo atiendes con un becario, con un recién egresado, ¿me explico? Y costeas diferente, pero no matas la venta. O sea, Ah, ese sí. análisis, ese Sí, sí. análisis en muchas ocasiones se les olvida a los clientes. Claro. Entonces, nos vamos por el destello de decir, es que aquí gano buen margen, pero a veces no es un buen margen, ¿no? O este cliente, te pongo otros ejemplos que he tenido. Sí. No, es que, a ver, vamos mal con las ventas, ¿no? Tengo una empresa que asesoro desde hace mucho tiempo. Un día llega uno de los accionistas minoritarios y le dice a otro accionista, ustedes van súper mal, ¿no? Hace 5, 3 años la empresa iba maravillosa porque facturábamos el doble. Y le saco los números y le digo, ¿qué crees? Facturabas el doble con pérdida. Hoy vendemos bien, facturamos la mitad con margen. Yo te pregunto como dueño, ¿qué quieres? ¿Dinero en la bolsa o problemas, ¿no? Entonces, la venta a veces
la concretamos en algo tan pequeño, tan reducido que es vender más. Y no es vender más si es posible, porque a veces hay puntos de equilibrio donde vender más te implica más costo, Sí, claro. pérdida, o sea, no siempre es vender más, ¿me explicó? Por eso yo cuando entro en una organización, por lo general voy de la mano de uno de mis consultores que es altamente financiero y le digo, a ver, primero aclárame si tenemos rentabilidad, en qué producto, en qué mercado, en qué canal, cuál es el costo de vender, dónde estamos parados, ¿no? Porque ahí es donde entra la innovación precisamente. A veces a lo mejor la innovación no es el canal de venta, a lo mejor es cómo doy el delivery, a veces es cómo doy el servicio. Y luego de ahí, cuando ya tengo clara la estrategia también, entender qué me diferencia. Y ahí es donde también nos perdemos. Y por eso entramos en una guerra de precios. Hay un libro maravilloso que es viejo, o sea, el libro, pero me encanta todavía porque sigue siendo muy actual. Este se llama Los Océanos Azules, Ah, sí, The Blue Ocean. Ujú, sí, sí, claro. The Blue Ocean. Ujú, Buenísimo. Y eso explica muy bien sí. esos temas, ¿no? Ujú. O sea, estamos en un mar rojo muchos en lugar de pensar cómo nos diferenciamos. Y eso es parte del tema comercial, ¿no? Y ahí entramos con otro gran tema que va a venir en un segundo libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con tener claridad de a quién le vendo y a quién no le quiero vender. Sí, eso es Entonces, muy fíjate, bueno. cuando tengo claridad de quién le quiero vender y a quién no le quiero vender, puedo también empezar a desarrollar diferenciadores. Y ahí es donde entra la innovación, ¿no? O sea, ¿qué me puede diferenciar de este servicio? ¿Qué puedo dar de más que los demás no dan? ¿Sí? Porque también me pasa mucho eso, sobre todo tenemos un área de reclutamiento donde cuando levantamos perfiles, pues que venda de todo. No, 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 a ver, espérame. ¿Qué vendes? ¿A quién le vendes? ¿Quién es tu tomador de decisión? ¿Con quién va a tener relacionamiento? Aclárame ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí te das cuenta que la segunda capa de la que hablo en el libro tiene que ver con que no hay ni claridad en la estructura, ¿no? Entonces define bien tu estructura, define bien tu estrategia y define bien un proceso, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces puedas traer a la persona indicada para vender. Que ahí viene otro gran problema. Creemos que un vendedor vende todo y no es cierto. Esa es una falacia. O sea, hay vendedores para prospectar, hay vendedores para cerrar, hay vendedores para Ah, mantener sí. la cuenta, Ujú. ¿sí? O sea, es como en los deportes, ¿no? Hay buenos para correr y hay buenos para saltar y hay buenos para hacer la jabalina y hay buenos para nadar y hay buenos en tierra y hay buenos o sea, hay buenos manejando una moto, pero se bajan y a lo mejor ni caminan bien. O sea, hay para todo, ¿me explico? Y en las ventas también, pero esa es otra parte que viene en el libro. Si no tienes claridad de la estrategia, si no tienes claridad de qué quieres, pues, como decía el gato de Alicia, ¿no? Cualquier camino es bueno, cualquier persona es Ujú. buena, y terminan reclutando gente que no empata con lo que buscas. Sí, que no es pata con lo que buscas y por ende que traen otro tipo de cultura que no es conducente para lo que tú quieres en la empresa, ¿no? Y hablando de términos antropológicos, por ejemplo, cuando tú estás reclutando a un vendedor, o sea, tienes que ver muchas cosas, si empata con tu estrategia, si empata con lo que necesitas, pero lo más importante, nosotros internamente aquí en mi empresa le llamamos fit cultural, ¿no? Oye, ¿y el fit cultural empata? Ujú. Y tú como antropólogo sabes más de eso que yo, Sí. ¿no? O sea, Ujú. es que empata todo, desde la perspectiva Sus de cómo ven valores. Ujú. todos sus valores, sus principios. Oye, pues está acostumbrado a vender con mordida, ¿no? Oye, pero Ah, aquí sí, no sí, sí. aceptamos mordida. Ujú. Está acostumbrado a vender sin hacer un esfuerzo adicional y aquí pues creemos que el esfuerzo se premia. O sea, entender desde qué lugar y hasta aspectos físicos. Digo, sabemos que estamos en un mundo incluyente, pero parece ser que no es tan así, ¿no? De repente hasta,
pues buscamos nuestros iguales, ¿no? En las organizaciones, principios, maneras de hablar, etcétera, para que empaten. Liderazgos. Hay vendedores que les gusta la autonomía y de repente nuestro cliente o la persona que lo va a reclutar es de micromanagement, ¿no? Y está ahí atrás. No, van a chocar, ¿no? O al revés. Ahí tengo un caso bien bonito, fíjate que hace muchos años reclutamos una persona e hicimos este levantamiento. Oye, ¿cómo es tu manera de supervisar? No, yo estoy encima de ellos todos los días, salen de una junta y les pregunto y no sé qué, ¿no? Entonces tú te imaginas que así es la cultura. De repente nos habla, oye, quiero mi garantía, voy a despedir al vendedor. ¿Cómo por qué, no? Entonces, de ahí aprendimos que el onboarding es súper importante, ¿no? Eso fue hace muchos años. Le hablamos al Vendedor, vendedor ajá. y me dice, llevo 3 días sin ir a la oficina y nadie se ha dado cuenta. No me han supervisado, no me han preguntado, no me han dicho cómo voy, no he tenido ni una junta, Nada de feedback. nada de feedback. Y obvio, nos habían pedido a alguien que aguantara el micromanagement y decías, pues a esta persona le gusta el micromanagement, Ajá, necesita ajá. micromanagement. Y no empató, ¿no? Pero no empató porque tampoco se cumplió la promesa, ¿no? De aquel lado. Sí, porque la narrativa que decía en este caso el empleador, que esa es la cultura de la empresa, al final del día, pues era nada más como una aspiración, pero no realmente porque, pues, no porque realmente así se hicieran las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí se vuelve relevante a quién invito también al tema comercial, ¿no? Entonces, ahí en el libro también hago esas observaciones, ¿no? ¿Qué tanto deseo, qué tanto compromiso tiene el vendedor? Porque también hay que dignificar la labor del vendedor. O sea, tenemos al ejecutivo comercial como en el estigma de, pues, es alguien desordenado, es alguien que se la pasa de comida, de fiesta, ¿no? Y la realidad es que no, los vendedores exitosos son gente Ujú, ordenada, ujú. son gente muy, culturalmente muy elevada, ¿no? Porque imagínate estar hablando con tantos tipos de personas todos los días, pues algo aprendes, ¿no? Es correcto. Recuerdo que en tu conferencia decías que, no recuerdo si lo articulaste así como que es importante eh, si es eh, si es la cultura que tú quieres en tu empresa. Por ejemplo, necesitas disciplina, un orden, ¿no? Ujú. Y si tu vendedor no está se resiste o no está acostumbrado, simplemente no quiere utilizar un CRM, bueno, las probabilidades de éxito son muy pocas, ¿no? Totalmente. Ujú. Fíjate que hemos detectado tradicionalmente los ejecutivos comerciales los reclutan por presencia. Nosotros no vemos a la gente cuando estamos reclutando. Este, pero ¿qué hace la mayoría pues, de compañeros que reclutan en el mercado, áreas de recursos humanos? ¿Cómo te ves, no? Lo segundo es cómo hablas y lo tercero es cómo manejas el producto. Nosotros hemos visto que lo que hace exitoso un vendedor es su nivel de compromiso a las cosas que le resultan incómodas. Por ejemplo, O- ese o- es un buen vendedor. Oye, ese está muy bueno. ¿Puedes repetirlo, por favor? Creo que me gustaría que la audiencia Sí, reflexionara sobre esto. sí, fíjate, es que tenga la capacidad y el compromiso de hacer las cosas que le incomodan hacer. Ujú, ujú. Y yo creo que esto aplica no solo para los vendedores, sino Sí, para sí, cualquier persona exitosa, pero particularmente el vendedor, tú te das cuenta que, a ver, a ningún vendedor, y yo me sumo a esa escalada, nos encanta llenar documentos, llenar un CRM. sí, Oye, pero ¿cómo voy a saber si voy bien, si voy mal? Acordarme de la última charla con mi sí. cliente, qué le duele, dónde están sus datos. Pues, en el CRM o en un Excel por lo menos, ¿no? Si no tengo un CRM. Llenarlo, estudiar.
Por ejemplo, en tecnología, nosotros que manejamos tanta gente de tecnología, tú te das cuenta que un vendedor exitoso de repente le hablas y le dice, aguántame porque estoy haciendo esta certificación, estoy entendiendo el producto, estoy entendiendo cómo se da, ¿no? Llega temprano, tiene buenos hábitos. O sea, ese tipo de situaciones donde tú ves que está haciendo un esfuerzo adicional, te habla de alguien que va a tener consistencia. ¿Me explicó? Ujú. Que ese es el gran reto en las organizaciones. Ahora, no digo que hay gente, pero fíjate lo que estoy diciendo. Aquí yo estoy hablando del vendedor exitoso con consistencia, Sí. que es el que la mayoría de los dueños de negocio quisiéramos tener. Ujú, Porque ¿qué dueño de negocio no quiere que la predictibilidad de su forecast no sea de más menos 5 o 10%? ujú, No estos sustos que te dan donde te dicen los vendedores, vamos a vender 100 millones y terminan vendiendo 20. O sea, vuelven loco al director general, vuelven loco al de finanzas. El de finanzas es el primero que los odia porque dice, oye, ¿cómo puedo hacer una planeación financiera si no sé si es real lo que van a meter? Y luego se suma el área de operaciones, ¿no? Oye, ya ni les creo. O sea, invertí en infraestructura, invertí en esto y ustedes no cumplieron la promesa del cierre. ujú. Y eso tiene que ver por la falta de orden. Por eso no hay predictibilidad. Entonces, el buen vendedor tiene buenos hábitos, llena el CRM, es honesto porque te dice, sabes que no voy a llegar. Y yo siempre les he dicho, yo prefiero un vendedor que me diga, no voy a llegar y vamos a sentarnos aquí a la segunda semana del mes a ver qué vamos a hacer, a un vendedor que es súper optimista y me dice, sí, la vamos a hacer y vamos a llegar y 28 de febrero y quieres resolverme febrero. O sea, eso es imposible, ¿me explicó? Y adelante, No, no, Héctor. no, 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 no te quiero interrumpir, continúa. No, y quería hacer nada más la distinción de este vendedor consistente, que a lo mejor a veces lo malinterpretamos como el vendedor que, pues es que siempre llega, pero llega siempre, ¿no? A lo mejor no trae los picos que puede traer alguien que a veces lo Ah, confundimos de buen relacionamiento. ujú, 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 Fíjate, porque podemos tener un vendedor de muy buen relacionamiento que nos trae el super proyecto, pero nos los trae una vez al año. ¿Me ujú. sigues? Entonces yo también como director o como gerente, que eso es otro papel que luego se nos olvida, a veces a nosotros nos piden gerentes que en realidad son vendedores grandotes y se nos olvida la importancia del gerenciamiento, pero es gerenciar esta parte y nivelar entre el vendedor consistente y el de muy buenas o el cuate de muy buenas relaciones públicas, ¿no? Que a veces también hay que apurarlo un poquito, hay que darle orden, hay que darle estructura y a veces hay que ayudarlo al cierre porque no se apega a un modelo, ¿no? Entonces, ese mix se vuelve bien interesante. Oye, está fascinante esto que me estás comentando. Es muy antropológico porque eh, ¿has escuchado esta famosa frase de Peter Drucker que dice, Culture eats strategy for breakfast? La cultura se come la estrategia como el desayuno. Así es. Ujú. Entonces, creo que esta cita de Peter Drucker ilustra muy bien de que si no tienes, bueno, puedas tener la mejor estrategia, pero si no tienes una cultura, unos hábitos, bueno, déjame decir, deja ser más antropológico, unos rituales organizacionales para Ujú. que tus vendedores eh, hagan los rituales de utilizar el CRM, de hacer visitas, relacionarse, de tener presencia, de que todas las características que mencionaste para ser exitoso, eh, de hacer inevitablemente lo que no quieren hacer, o porque se tiene que Exacto. hacer. Ajá. O sea, todo eso requiere una cultura organizacional para que la empresa tenga éxito en sus ventas, ¿no? Totalmente. Y fíjate, es muy triste, pero a veces implementamos sistemas de calidad y nos vamos siempre por la producción y a veces olvidamos el área de comercial, ¿no? El área de comercial requiere estructura. Sí. El área comercial tiene método. O sea, hay método para vender. Yo te puedo decir, yo soy un resultado del método. O sea, a mí me enseñaron a vender. O sea,
Y se le puede enseñar, y eso también lo hablo en el libro, o sea, nace o se hace el vendedor, se puede hacer a los buenos vendedores. Es más, yo he demostrado con algunos clientes en algunas industrias que a veces es mejor traer a alguien que no traiga experiencia o que venga de otras industrias, pero si trae estas calificaciones básicas y se apega a la estructura y al método, puede vender. Ahorita traigo un cliente Ah, sí, te iba que es, Jacob, a pedir que si nos pudieras platicar una anécdota o un caso. sí, sí. Ahorita, por ejemplo, en ese sentido traigo un cliente que negado con tener el gerenciamiento, ¿no? No, a ver, yo no requiero un policía para mi gente. A ver, no es un policía, se llama gerenciamiento. ¿Me explico? Y en 3 semanas se ha dado cuenta cómo el gerenciamiento transforma el resultado. ¿Por qué? Porque cuando metes método, empiezas a cuestionar en función del método, ¿me Ujú, explico? ujú, Entonces, aquí en este ejemplo se da mucho en tecnología. En tecnología se da muchísimo que muchos clientes quieren vender haciendo demos primero. Entonces hacen ujú, ujú, ujú. demos, una demostración del producto, como si anduviéramos en el súper dando la muestra del jamón para que te Ujú, compren ujú, un ujú. kilo, ¿no? Ese modelo tarda mucho tiempo en vender. Ese es un modelo que va en contra de lo que nosotros procuramos, que es vender consultivamente, demostrar valor, etcétera, porque lo que hace es demostrar características de algo, ¿no? Es como si tú llegas a una agencia de autos y dices, para comprar un coche necesito probar todos. Ah, pues mira, ahí está una camioneta Mamá Van, ahí hay un deportivo, ahí hay una SUV y ahí hay una troca. Son 4 cosas totalmente diferentes, ¿estás de acuerdo? Así es. Oye, pero si yo llego y te digo, ¿para qué quieres la camioneta? Es que fíjate que estoy haciendo mi casa y me cobran carísimo las palas de arena. Ah, bueno, pues ni la mamá va, ni el deportivo. Y ya empiezo a estrechar y a saber qué voy a necesitar, ¿no? Entonces, en tecnología pasa mucho eso. Entonces fue maravilloso porque empiezo a enseñar el método y un chico que además me decía, es que quién sabe si venda, si tenga el potencial. Les digo, tú aguántame. Si se apegan al método vas a ver que hacemos milagros, ¿no? Y de repente, este niño súper atento, tomaba nota y llega a la segunda semana y me dice, estoy asombrado y no sé qué hacer. Le digo, ¿por qué? Acabo de cerrar una venta sin hacer una demo. ¿Y ahora a qué hora hago mi demo? Me digo, es que ya no tienes que hacer demo. Mete la factura y cobra. O sea, ya vendiste, ¿no? Es método, le digo. Es método. Demostraste el valor, demostraste lo que hace, viste el dolor del cliente, la urgencia que tenía. O sea, hay método para eso, ¿no? Ahora cumple la promesa. Eso va a ser lo más difícil. Tienes que cumplir ahora la promesa de lo que prometiste aquí, ¿no? Pero es método. Entonces, ¿puedes hacer buenos vendedores? Sí, hay método para ser buenos vendedores. Claro. Fíjate que me recuerda el caso de un prospecto. Todavía no he podido cerrar con ese cliente. Resulta que este cliente también vende tecnología, una tecnología nueva en México, para ofrecer un servicio de limpieza con tecnología, ¿no? Ahora sí que en edificios de mucha altura. Y, y se la pasa haciendo demos. Entonces, el- yo le dije, mira, yo te puedo ayudar porque él se enfrenta a la situación de que ha hecho recurrentes demos con dueños inmobiliarios, dueños Ujú. de edificios, casas habitación, y no ha podido cerrar. Ujú. Pero, pero sí ha podido cerrar con el caso de los industriales, ¿no? Limpiar Ujú. una bóveda o una galera o X. Pero con los inmobiliarios no. Entonces, este, la idea es hacer un estudio antropológico para conocer por qué no se animan, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás
de los miedos, las expectativas de los inmobiliarios, entenderlos culturalmente para armar una propuesta de valor poderosa e irresistible, ¿no? Pero fíjate, tocas de decir algo súper interesante. ¿Cuál es el valor que tendría para ellos? ¿Y cómo puedo entender el valor? Y ahorita haciendo una reflexión con lo que tú dices, pues es que cada entrevista de primera vez con un cliente es una entrevista antropológica, Ujú, porque a lo que vas es a decirle, oye, ¿y lo que yo hago te genera algún ahorro, te genera algún impacto? ¿Qué te duele hoy? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Tienes presupuesto? ¿No tienes presupuesto? ¿Lo tenías en la mira? ¿No lo tenías en la mira? ¿No? O sea, son muchas preguntas que se hacen. Yo le llamo en mi método de la primera entrevista, ¿no? sí, sí. Y, Ujú, y y ahí te puedes dar cuenta. Es más, yo siempre les he dicho, si un día voy a escribir un libro que se llame Vender es como conseguir pareja, porque es lo ujú, mismo, ujú, ¿no? ujú. Es correcto, así estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es como la primera cita. ¿Qué haces en la primera cita? Oye, a ver, ¿cómo te llamas? ¿No? Es lo más básico. Ujú, Pero ya después dices, oye, ¿soltero o casado? Y ya depende, ¿no? De la conversación y dices, a ver, ¿perfil objetivo o no objetivo? No, pues casado, no, pues con permiso, ¿no? Ya, te ujú, retiras del ujú, ujú. asunto, ¿me explico? Ya no hay Pero una haces segunda las, cita. ya no hay una segunda cita. Lo Ajá. mismo es en la venta. Oye, te hago las preguntas y si no empatamos, pues ya no hay segunda entrevista. Y ahí minimizas el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando no tengo estructura, cuando no Ujú, tengo ujú. orden, cuando no tengo un método, pues le hago como puedo. Y Sí. dos, fíjate, hablando de antropología, y no sé cómo entra este concepto ahí, pero sería interesante, y entra el miedo, porque además, si yo no tengo un buen método de prospectación, si no sé a quién sí quiero que me compre y a quién no quiero venderle, pienso que es a todos, ¿me explico? Y entonces quiero a fuerza venderle el primero que llega, porque atrás no tengo prospectación. Ujú. Y se me hace obtuso estar con una persona o con un cliente y con un cliente y con un cliente, cuando a lo mejor estoy perdiendo tiempo vital aquí porque no es mi cliente objetivo. ¿Me explico? Entonces, y si te fijas, el modelo tiene que ver con definiciones, por eso les digo, es como la vida, ¿no? O sea, con definiciones básicas de vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos con quién quiero estar, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir? Lo mismo es la venta. ¿A quién le quiero vender? ¿A quién no le quiero vender? ¿Dónde quiero vender? ¿Dónde no quiero vender? Yo te decía de un emprendimiento que ahorita estoy teniendo, ¿no? Sí. Y me apoya mi chofer y me dice, sí, señora, y si ahora vendemos aquí y vendemos allá, y le dije, "Shh, shh, shh, tranquilo. Hoy la definición territorialmente es vender en esta zona y estos códigos postales, no más allá. Oiga, pero mire, yo tengo un primo en Mazatlán. No, no del modelo, punto. Si te hablan de Mazatlán, vamos a decir que no. ¿Sí? Y así te enfocas y no pierdes el tiempo. Claro. Pero si no hay método, pues a lo que le pegues es bueno, ¿no? Fíjate que me parece esto muy, muy relevante, Verónica, porque no nada más se trata de innovar y de venderle al mejor postor, sino de ser creativo, ser innovador y tener me atrevería a decir, un sistema, un esquema para innovar. En este caso, como decías, bueno, debo de tener mi método para, para poder, ¿cómo se dice? Perfilar o cualificar bien al cliente para ver si es si es un prospecto o no, o desecharlo, ¿no? Claro, Ajá. O claro. simplemente no considerarlo, ¿no? Ujú. Y, Y también esta otra parte donde, una vez que ya definiste bien, quién es tu cliente ideal y territorialmente, etcétera, etcétera. O sea, debes de tener competencias, como decíamos, antropológicas para hacer una entrevista y entender eh, que el, cuáles son sus valores, cuál es el compromiso, cuáles son sus dolores, qué miedos tienen. O sea, utilizar la primera entrevista para realmente identificar si tú puedes aportarle valor con tu producto, con tu servicio, si no.
claro. Y, Ujú, y ahí el primeritito que tiene que entender eso es el dueño del negocio. ujú, ujú. Y si ya Eso es una empresa eso es más clave. Ajá, institucional, el ujú, director general. Lamentablemente a veces no lo entienden. Yo tengo un programa, de hecho el 31 de marzo arrancamos un grupo donde junto dueños les digo, a ver, aclaremos qué es la estrategia, qué es un cliente objetivo, qué le tienen que exigir a un vendedor, porque a veces ujú. como dueños no sabemos qué exigirle a un vendedor. La mayoría de, sobre todo en pymes, contrata un vendedor y cree que el vendedor por sí solo va a llegar a vender. Pero él va a vender lo que él cree y como cree y donde cree que tiene que vender. Y a veces no se comunica ni siquiera eso básico, ¿no? O sea, que yo como dueño quiero que tú te enfoques, vendas y demás, porque no es vender todo, ¿me explicó? Híjole, es que es bien interesante, ahí nos podemos echar horas porque, y dos, también para los dueños yo hago mucho énfasis en decirles, oye, ¿y qué estás contratando o reclutando? Porque a veces hacen requerimientos y dicen, tráeme al de la competencia. ¿Y para qué te vas a traer al de la competencia? Ya trae ¿Qué estás robando? vicios, malas mañas. ¿Cartera? Mm. ¿O cartera? ¿Y qué te dice una persona que se va a traer las cuentas de donde estaba? Sí, sí. ¿Eso es lo que quieres? Porque si no, mañana te va a hacer a ti exactamente lo Exacto, mismo. a ti te la va a aplicar, ¿no? Pero pasan todas esas cosas y entonces también te das cuenta que hay un tema ético en las Sí, por ventas. supuesto. O sea, por eso antropológicamente es bien, bien sistémico. O sea, tienes el tema conductual, tienes el tema cultural, tienes el tema ético. Y la ética va también en el sentido de qué oferta. O sea, es si yo me estoy dando cuenta que no le hace bien lo que le estoy dando, ¿por qué Ah, le sí. insisto en vendérselo, no? Y ahí es donde también nosotros tenemos que aprender a darles libertades y culturalmente, fíjate, hubo, yo soy consejera en una microfinanciera muy importante del sureste del país y en una junta de consejo estamos creciendo súper bien, unos números espectaculares, tiene una gran cultura organizacional, pero levanté la mano y les dije, nada más sigamos cuidando la cultura, que no por el resultado el ejecutivo comercial se sienta falto de libertad de decir, aguas, aquí hay algo, ¿no? Porque eso también pasa mucho en el tema comercial, que a veces apretamos tanto, ¿no? Que hacemos que el vendedor caiga en conductas que no deben de ser. Hace muchos años yo fui directora, no voy a decir el nombre porque es una empresa muy grandota, pero Ujú. habían unas ventas, imagínate que internamente les llamábamos las ventas chocolate, ¿no? Porque empezamos a detectar gente que hacía ventas chocolate, o sea, ventas fake, donde no le avisaba a la gente, le cargaban en su tarjeta de crédito por llegar a la cuota. No le avisaban al Te estoy cliente. hablando de 1000 años, ¿eh? ¿Eh? Ujú. No le avisaban al cliente, simplemente se lo cargaban a su tarjeta. No, lo cargaban. Digo, en una época que no había tanta regulación, que Ujú, era ujú. más fácil, tanto tema de Sí. ciberseguridad, o sea, no hace muchos años, pero dices, hoy ya con la madurez, los años y la experiencia te das cuenta que era un tema de una exigencia comercial sin una previsión de la cultura, ¿no? De la ética, obvio, eso después se compuso, ¿no? Se tuvo que rectificar, pero a posteriori, hoy uno ya lo ve a priori, ¿no? Ya se antecede a ese tipo de temas, ¿no? Oye, Verónica, tengo una pregunta, que me parece interesante. Eh, Todo lo que tú enseñas con tu método, eh, refleja la calidad de tu trabajo, refleja principio, una metodología científica, refleja una secuencia, toda una estrategia, aspectos de cultura, de valores, de ética. Eh, y aquí viene la pregunta, ¿cómo le haces para vender tus servicios? Porque pues, no es para todos, ¿no? No es para todos. Como Claro, bien dices, hay muchos que prefieren mejor irse por la libre, irse por la venta más fácil, ¿no? Y porque claro. lo que tú ofreces implica pues mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo al interior de la empresa. Ujú, ujú. Entonces, Fíjate que implica ¿cómo le has compromiso. hecho? Ajá, ujú, Fíjate que
Sí te puedo decir que ya a la fecha nos hemos podido dar hasta el permiso también de decir con quién no queremos trabajar. Ujú, Bendito Dios, hemos podido estar en ese nivel. Eh, lo que vendemos, te puedo decir que es algo que todos necesitan, ¿no? Pero también tenemos claro que particularmente donde generamos más impacto, donde ven más valores en empresas de venta B2B, en empresas de alto ticket, en empresas que de alguna manera su ciclo comercial es muy largo y lo quiere acortar, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos que te doy de empresas de tecnología que a veces su ciclo comercial se va a 6 meses, un año, y con este tipo de métodos reducir en una venta, en un proceso de venta, 2, 3 meses, híjole, pues todo el dinero que generas de flujo, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde hemos podido lograr un gran posicionamiento. Retos, como todo en la vida, te puedo decir que tenemos historias muy padres, otras de terror. En las de terror hemos aprendido, sí, pues digo, hay que decir, ¿no? En todo, donde hay gente, hay posibles fallas, ¿no? Entonces, en las de terror, lo que te podemos decir es que hemos aprendido que si el dueño no se involucra y no toma nota de las observaciones del día uno, sobre todo con respecto a sus líderes comerciales, tenemos un proyecto que puede fracasar, ¿no? Em, lo otro que hemos visto es que los cambios los ves a partir del tercer, cuarto mes, porque tú como antropólogo lo sabes, los primeros 3 meses son de mucha resistencia. La gente que no era supervisada y ahora es supervisada cuando y nos involucramos nosotros dice chispas, ¿no? ¿Qué onda? A mí antes me dejaban hacer lo que se me daba la gana, ¿no? ujú, A mí antes me dejaban batear el bote. Yo uso mucho esa expresión de, a mí en ujú, las juntas de ventas me dejaban batear el bote y traía esta cuenta 6 meses y nadie me decía nada, ¿no? Cuando intervenimos nosotros, el bote a veces no lo pueden batear ni 2 semanas, ¿no? Porque les damos los argumentos para que no lo bateen. Entonces, es un método que requiere compromiso, requiere disciplina, requiere mucha entrega y requiere cierto perfil. ujú, Entonces, hay gente que se desespera porque dice, no, es que yo quiero empujar, ¿no? Y este no es un método para empujar, este es un método para... Yo venía en la mañana en carretera diciéndole a mi chofer, le digo, hay que vender con cabeza, hay que vender con claridad, hay que vender bien, ¿no? Eso es lo que a muchos empresarios pymes les falla. Y eso hace que después se metan en problemas, ¿no? ¿Y quién es el pilar para hacer estas transformaciones? La gente. O sea, el principio está en la gente. También por eso hablo mucho de la gente en el libro y del modelo de compensación. Ese es otro pilar súper importante. ¿Cómo pagas? ¿Cómo compensas? ¿Cómo alineas el costo de vida de la gente para motivarla? ¿Cómo haces la gestión de la motivación, del coaching, de la rendición de cuentas? ujú. Sí, recuerdo hace ya años tuve una cliente que me pareció muy interesante lo que decía. Decía, está en el sector inmobiliario y decía, necesito vendedoras, pero necesito mujeres con hambre, que tengan hambre. Y yo le pregunté, bueno, ¿a qué te refieres con mujeres que tengan Que no hambre? han comido en 3 días, ¿no? Sí, casi, casi. Ajá. Dice, porque aquellos que tienen una posición económica, pues cómoda, se la pasan en su zona de confort y no le echan ganas. Dice, en cambio, Fíjate, y eso me pareció muy interesante porque dice, a mí me ha funcionado trabajar con mujeres que tienen hambre. Ujú. Y ajá. quiero de ese tipo de mujeres. Dije, ok. Me pareció muy interesante la perspectiva de esa dueña. Pero fíjate que el concepto de hambre tiene muchas definiciones y cada quien en Ujú, su cabeza. Ahorita que te escucho, por ejemplo, tu clienta tiene la percepción de que alguien que tiene dinero no tiene hambre, ¿no? ujú, ujú, ujú.
Que en y este caso cosas hambre sería ambición, ¿no? Ujú. exactamente. Objetivos, metas, ¿no? Fíjate que ahí voy a dejar en suspenso para que lean el libro. Ajá. Yo planteo un método para que tú puedas calibrar si tiene hambre o no tiene hambre. Ujú, ujú. O sea, hay método hasta para eso. Hay Sí. preguntas que tú puedes hacer para entender si hay hambre o no hay hambre. Y te voy a dejar un ejemplo bien bonito. A ver. Hace muchos años me reportaba una persona ya mayor en el sentido de más de 60 y algo de años, pero además una vitalidad increíble, ¿no? Admirable. Pero cuando llegó, efectivamente no tenía mucha hambre, ¿no? Y tú puedes decir, pues sí, no tiene hambre porque pues a esa edad ya sus hijos ya acabaron la escuela, ya se casaron, este, vaya, ya de alguna u otra manera no tiene el esfuerzo de pagar colegiaturas como uno, ¿no? Sin embargo, ahí es donde el gerente o el director de ventas, dependiendo de la estructura de la compañía, tiene una labor súper importante que siempre olvidan los dueños de negocio y que olvidan muchos directivos. Y es gestionar esa hambre. Entonces, con esta persona tengo muy presente que empezamos a gestionar su hambre, por llamarle de alguna manera, y encontramos un motivador para él. Y el motivador fue que quería llevarse a cada uno de sus nietos al camino de Santiago de Compostela. Cuando a él pone en la mesa eso, le digo, perfecto, ahora saquemos cuentas. ¿Cuánto necesitas? A partir de ahí cambió la conducta. Empezó a tener hambre. ¿Me explicó? Entonces, el, el tener hambre o no tener hambre está bien mal entendido en el mercado. Sí. Y la gente no sabe ni cómo detectarlo ni cómo gestionarlo. Ajá. Parte de lo que hago yo con mi equipo es enseñar a detectarlo cuando estamos reclutando y enseñar a gestionarlo cuando ya tienes a la gente ahí. Porque también la gente es el hombre y sus circunstancias. Eso me lo enseñó un socio, ¿no? Me dijo, el hombre y sus circunstancias. Porque hoy pueden entrar a tu empresa con mucha hambre, Ujú. pero también tu modelo de compensación y tu cultura puede hacer que se le quite el hambre, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que el hambre se mantenga? Y eso es lo que hace un buen gerente o un buen director comercial. Hoy está fabuloso esto que comentas. Estoy tomando nota. Eh, eh, Sí, hay que leer el libro, Oscar. sí, Y sí, lo puedes no. encontrar en cualquier lugar, en Amazon, en autores editores. Sí, sí, definitivamente. Por eso quería yo hacer esta entrevista contigo. Y ahorita voy a poner en las notas del episodio, voy a poner las donde pueden adquirir el libro, etcétera, Con todo gusto. del caos al control. Pero vemos, permíteme ser reiterativo de que veo aquí la utilidad de la antropología, en este caso para el gerente Ujú, de ventas, para gestionar el hambre, ¿no? Y, y cómo gestionas el hambre, pues siendo curioso, claro, aprendiendo a escuchar las historias del otro, las narrativas del otro, es decir, su narrativa de vida, y empezar a escudriñar cuáles son las aspiraciones, ¿no? Como decías, este caso de este señor, que uno de sus deseos era llevar a sus nietos al camino de Compostela, ¿no? entonces imagínate, no es lo mismo Al decirle, camino de Santiago, perdón. camina a Santiago de Compostela, no es Ajá, lo mismo decirle, oye, tenemos que llegar a la cuota, sí, échale ganas, vamos a llegar a la cuota, nos faltan 1,000,000,000 de pesos. sí, A decirle, oye, ¿cuánto te falta vender ujú, para lograr el ingreso suficiente para llevar a tu próximo nieto? Fíjate la ujú, ujú, conversación que diferente sí, es bien diferente. Una tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el otro, y la otra tiene que ver conmigo y mi esfuerzo dentro de. ujú. Y Sí, eso poca gente lo sabe hacer. sí, fíjate que me recuerdas, hace ya algunos años estuve trabajando como consultor antropológico para una empresa, precisamente en el área comercial. Entonces, el dueño, que era el gerente comercial de la empresa, pues muy enfocado en el número, ¿no? Muy enfocado en la meta y aplicaba pues fuerza, aplicaba mucho, ejercitaba mucho músculo para que los vendedores cumplieran la meta, ¿no? Y estaba detrás de ellos, cada lunes había una junta y revisando cómo van
con la meta, etcétera. Y, y entonces, yo vi de que el dueño ejercitaba mucho el músculo, ¿no? O sea, literalmente estaba presionando mucho a los vendedores. Entonces yo le Ujú, propuse un- una, una aproximación antropológica diferente. Entonces hice un workshop con los vendedores precisamente respecto de que, dígame, para este año, ¿qué es lo que ustedes aspiran, no? Si ujú, pudieran obtener el bono, si pudieran tener las comisiones que ustedes desean, o sea, si no hubiera ujú. límite, ¿qué sería? Un nuevo auto, este, unas vacaciones, o sea, lo que ustedes aspiren y Claro. desean, establezcanlo, ¿no? Y, y- y entonces en ese workshop, en ese taller, ellos tuvieron que definir la cantidad, el número que necesitaban. O sea, perdón, no importaba la cantidad. Y entonces después tuvieron que hacer una ingeniería inversa, identificar, bueno, cuánto tengo que vender para poder materializar Ujú, ese sueño, ¿no? Y entonces claro. fue un parteaguas, dijeron, wow. Entonces, este, desafortunadamente, el dueño pues tenía una cultura que, pues, que no le dio continuidad a esto, ¿no? Porque era más de, él había forjado su empresa, había crecido su empresa con su estilo de estar presionando y Claro. ejerciendo el músculo, ¿no? Y le había funcionado, pero había llegado a un techo de cristal. Y, y entonces yo le proponía otras formas diferentes de ver y hacer, que funcionaron, pero no le dio seguimiento y siguió confiando en lo que él sí sabía hacer y que era bueno, ¿no? Presionar a la gente. No, y además con las nuevas generaciones, esos métodos ya no funcionan Es tanto. correcto. Buen De punto, por muy sí buen hay punto. rotación, de por sí ya no hay tanta estadía y luego les metes esos métodos. En cambio, cuando trabajas desde ese lugar, puedes enlazar mejor a esas generaciones. Yo ahorita traigo un grupo bien bonito que le pusimos en el chat, el grupo del millón, porque en esa exploración vimos que todos necesitaban 1 millón para cumplir su meta. Oye, pues vende tanto, logras tu millón este año, échale ganas, ¿no? Pero ya hay un planteamiento, ya lo internalizas. Y eso es lo que la mayoría no hace. Y para internalizar también hay método, es parte de lo que enseñamos, método para ese tipo de cosas también, pero aplicado en la parte comercial, evidentemente. Claro. Oye, Vero, pues ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y hemos tocado varios temas y muy, muy apasionante. Me gustaría que nos dijeras o que me dijeras cuál sería una cosa, una sola cosa que te gustaría que el público, que la audiencia se llevara Ujú, como resultado de esta conversación. Si hubiera algo que te gustaría que se llevaran y que no olvidaran, ¿qué sería? ujú. Mira, yo creo que la frase que siempre impongo en este tipo de talleres y les digo, recuerden que vender se trata del otro y es ayudarle a resolver un problema. Cuando tú cambias la manera de ver lo que son las ventas, te relacionas mejor con ellas, ¿no? Y entonces le das un trato y una dignificación diferente. Entonces, entender que la venta se trata del otro y que estamos para resolver los que estamos en el área comercial. Eso es lo que quisiera que se llevaran como muy grabadito, ¿no? Fabuloso. Si los escuchas estuvieran interesados, que seguramente sí lo están, en profundizar sobre estos temas, ¿cuál sería la mejor manera de comunicarse contigo? Me pueden encontrar en mis redes sociales, en LinkedIn, como Verónica Sánchez o con mi empresa, que es factor1.com.mx. Y también en mi correo electrónico, veronica.sanchez@factor1.com.mx. Fabuloso. Pues yo lo pongo todo esto en las notas del episodio. Pues Verónica, muchas gracias por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia. Ha No, sido un encantada. episodio fascinante, hemos aprendido mucho. Mira, tomé varias páginas de notas. Fue muy bueno, muy interesante. Y pues gracias por todos tus insights sobre innovación. No, yo encantada y bueno, pues apurada para que
ya saquemos un segundo libro y tengamos un segundo tema de qué hablar. Claro que sí, sería fabuloso, sería fabuloso. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.